Introducción al Teteto de Platón. Como todos los diálogos de Platón, el Teteto presenta una conversación que realmente no tuvo lugar. La forma de diálogo no pretende proveer un registro histórico, es un estilo de escritura que le permite a Platón explorar cuestiones filosóficas en modos más vívidos e intelectualmente más flexibles que los que son propios de un tratado. Por encima de todo, la forma de diálogo le permite a Platón no hablar en primera persona. La figura central en los diálogos, con excepción de algunos de los últimos que escribió, es el maestro de Platón, Sócrates. Las ideas que Sócrates expresa en los diálogos, o ayuda a construir en conversación con los otros personajes, no son necesariamente ideas que fueran conocidas del Sócrates histórico, y en muchos de los diálogos, incluyendo el Teteto, los materiales de la discusión son muy seguramente de Platón. Surgen preguntas no solo por la presencia de Sócrates, sino también por la ausencia de Platón. No debiéramos suponer que hay una ruta directa que lleve cualquier diálogo dado a las creencias de Platón. Estamos acostumbrados a la idea de que los filósofos tienen teorías o incluso sistemas que exhiben ante nosotros en artículos o monografías. Al leer los diálogos de Platón, podemos fácilmente pensar que son meramente un artilugio literario para lanzar opiniones que hubiera podido, si hubiera querido, expresar más directamente. Hay algunos diálogos de los cuales esa es una descripción justa, en algunos la forma del diálogo es casi abandonada. Pero el mismo hecho de que en algunos casos Platón esté claramente hablándonos a través del diálogo debiera hacernos cuestionar la suposición de que siempre lo está haciendo. Hoy casi nadie piensa que todos los diálogos de Platón, o todos con excepción de los primeros, expresen en la misma teoría, a grandes rasgos la que se halla en la República. La mayoría de las personas aceptan que Platón desarrolló, cuestionó e incluso quizás cambió sus teorías. Pero todavía necesitamos guardarnos de la idea de que cada vez que Platón escribía un diálogo estaba actuando como curador de su propio sistema, conservándolo en su lugar o monitoreando sus desarrollos. Platón ciertamente tuvo algunas creencias sistemáticas y, todavía más, algunas preocupaciones metafísicas y éticas que le servían de guía, las cuales son de manera variada y poderosa expresadas en su obra. Siempre ha sido considerado como uno de los más grandes filósofos occidentales, y es para algunas personas el más grande de todos ellos. A pesar de los logros de sus notables predecesores, cuyos escritos están perdidos para nosotros, varios. 114. Son mencionados en este diálogo, virtualmente inventó el tema, la filosofía. Fue el primero en expresar muchas preguntas e inquietudes distintivamente filosóficas, en el Teteto explora de un modo intenso y apretadamente argumentado ideas que han configurado los modos en que las personas han discutido subsecuentemente lo que podría ser el conocimiento, y si podemos tener alguno. Pero al igual que un contenido explícitamente filosófico, Platón nos pinta en sus diálogos varias actitudes que también pertenecen a la filosofía, tales como la curiosidad, la perplejidad y la sorpresa intelectual. Sus personajes pueden estar emocionados, aburridos, confundidos o impresionados, entretejen, en tales estados de ánimo, todo tipo de analogías, metáforas, historias y modelos, por ejemplo, de la mente humana, a través de estos recursos aprenden algo, y a menudo entonces los desechan. Los diálogos, muy frecuentemente, incorporan estos procesos de investigación, no meramente presentan, en forma codificada, sus resultados. Si vamos a obtener el mayor fruto de leer uno de los diálogos de Platón, tenemos que mantenernos en estrecho contacto con su tono, reteniendo el sentido de lo que es una broma, de lo que es meramente provisional, de lo que está siendo tentativamente examinado o es sometido a prueba. El Teteto es un diálogo al cual se aplica particularmente este consejo. Sócrates reitera un tema familiar desde los diálogos tempranos de Platón, que él mismo no sabe nada, y que está allí meramente para discutir y criticar las ideas de otras personas, y ayudarles a formularlas. Es aquí donde, en una famosa imagen, compara su papel con el de una partera. Sobre esta pregunta central, ¿qué es el conocimiento? Los resultados del diálogo son negativos, pero no se supone que no hayamos aprendido nada al eliminar las varias respuestas que se proponen en el curso del argumento. Más aún, las varias respuestas mismas, como habremos de ver, no son meramente sugerencias provocadas aleatoriamente por la pregunta. Se dirigen a varias preconcepciones importantes, y ayudan a identificar los problemas teóricos que tendrán que ser encarados en cualquier discusión posterior del conocimiento. Muchos académicos han supuesto que hay una doctrina definida que puede ser extraída de los pasajes del diálogo. En parte, esto es porque se ha convenido que el diálogo fue escrito después del Fedón, el Simposio y la República, con sus ambiciosas especulaciones metafísicas acerca de un orden inmutable de formas, separadas del mundo de los ordinarios sucesos materiales, y se siente que el Teteto debe tener algo que decir acerca de esos asuntos puesto que se ocupa del conocimiento, que en la República está confinado a las formas, y desde luego parece expresar en la digresión, 172 a 177, algunas de las mismas actitudes hacia la filosofía, en oposición al mundo de los asuntos prácticos, que han de encontrarse en estos diálogos.
Desde luego, hay una lectura interpretativa de la primera y más larga parte del diálogo, que discute la idea de que el conocimiento es percepción, según la cual el argumento allí expuesto descansa sobre el tipo de concepción del mundo material que se encuentra en la República. Uno, ya sea que aceptemos o no esa lectura, no debiéramos suponer que debido a que hay compromisos teóricos inminentes y Platón aquí se refiere a varias teorías filosóficas, el diálogo esté todo el tiempo tratando de hacernos entender una doctrina, en lugar de 115. Hacernos pensar acerca de los asuntos. Más aún, como Miles Banyat ha dicho, se requiere que los lectores del Teteto contribuyan más y más conforme procede el diálogo. Como yo lo veo, su tarea en la parte y es encontrar el significado en el texto y seguir el argumento hasta una conclusión satisfactoria. En la parte 2 son desafiados a responder al significado del texto superando los problemas y paradojas que deja irresueltos. En la parte 3 la tarea es nada menos que crear a partir del texto un significado que habrá de resolver el problema del conocimiento. Las tres partes del diálogo analizan, con diferente amplitud, tres sugerencias distintas de lo que es el conocimiento, que es percepción, que es juicio verdadero y que es juicio verdadero junto con una explicación. Antes de que la primera de estas ideas sea tomada y sometida a un largo examen, Sócrates ayuda a poner los términos de la investigación con una exigencia de una explicación general de la noción en cuestión. No es bueno dar, como lo hace primero Teteto, una lista de tipos de conocimiento, porque eso no nos dirá qué hace de aquellas cosas tipos de conocimiento. Cuando Sócrates hace esta exigencia, como lo hace en varios otros diálogos platónicos, los críticos modernos objetan frecuentemente que, para muchas de nuestras nociones, no hay razón para suponer que podemos dar una definición que capte sus diferentes aplicaciones. Al tratar de entender los modos en los que muchas cosas diferentes pueden ser llamadas un juego, por ejemplo, o una máquina, honestas, o naturales, es improbable que lleguemos muy lejos buscando el tipo de fórmula pulcra que empareja arpía con mujer perversa. Porque debiéramos esperar aquí que hubiera una para el conocimiento. El punto general está bien abordado. Pero, igualmente, hay una buena razón para preguntarse si Sócrates, al menos en este diálogo, está realmente buscando tal fórmula. La primera sugerencia ofrecida por Teteto y tomada para la discusión es que el conocimiento es percepción, y esta ciertamente no es una fórmula definitoria. Por mencionar una razón, Sócrates deja muy en claro posteriormente, 165 que no ha de ser sometida a prueba meramente considerando si, percibe, y términos relacionados pueden ser sustituidos por, sabe, no contará en contra de la propuesta, por ejemplo, que se pueda decir que uno ve o escucha mortecina o tenuemente, pero no que sabe algo mortecina o tenuemente. Más aún, es inmediatamente obvio que una identificación del conocimiento con la percepción no se adecuará a ejemplos de conocimiento que aparecen cuando Teteto está ensamblando una lista. Aquellos fueron todos los casos de una habilidad o de un tipo de pericia, y no son tipos de percepción. Desde luego, las relaciones de la pericia con el conocimiento como percepción resultarán, más bien tarde en la parte y, ser enteramente problemáticas. La lista es rechazada por una razón más general, que no proveerá ninguna compenetración en la naturaleza del conocimiento. Vale la pena considerar que la idea de que el conocimiento es percepción posiblemente nos da una penetrante intuición, aunque no si es tratada simplemente como una definición. Sócrates examina la idea elaborándola hasta convertirla en una teoría. Primero dice, 151 que la sugerencia de Teteto es lo que mantenía a Protágoras, un famoso maestro que era contemporáneo de Sócrates y que aparece en uno de los diálogos más brillantes de Platón, el cual lleva su nombre. 116. Protágoras afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas, un acerto que es aquí tomado en el sentido de que cada hombre es la medida de las cosas que son para él, en el sentido de que si, por ejemplo, una persona encuentra el viento frío y otra lo encuentra tibio, lo correcto es decir que el viento es frío para una y tibio para la otra. Si decimos esto, considerando el enunciado hecho por cada persona en relación con su propia percepción, ninguna persona puede estar equivocada. No hay espacio para el error, puesto que no se hace ninguna aseveración más allá de lo que la filosofía posterior había de llamar la experiencia inmediata de cada persona. Desde luego, es erróneo implicar que haya algo así como el estado del viento en sí mismo. El pensamiento de Protágoras es que el viento es frío para una persona y tibio para otra, y que eso es todo lo que hay. Podemos decir en el habla ordinaria que el viento es, realmente, tibio, pero eso es en el mejor de los casos un juicio estadístico, al efecto de que es tibio para más personas que para las que no lo sienten tibio. Hay una pregunta importante a la cual regresaré, de si Protágoras, al apegarse a sus formas preferidas de locución, puede, de hecho, hacer aquellas afirmaciones estadísticas. A partir de esto, solo media un paso fácil,
uno necesita preguntarse, cuando lee el diálogo, cuán fácil es ese paso, para decir que todo lo que realmente sucede puede ser reportado simplemente por enunciados de la experiencia inmediata, todo lo que es, en cualquier sentido, es para algún individuo. Los individuos mismos, más aún, existen solo como participantes en estos encuentros perceptuales. Entendida de este modo, la doctrina de Protágoras resulta ser una versión de la teoría asociada con Heráclito, un filósofo que floreció alrededor de 500 AC, cuya obra sobrevive solamente en fragmentos oscuros pero a menudo profundamente impresionantes, de que todo fluye, nada es algo sin matización. Así, Sócrates es capaz de decir, 160 que tres teorías arriban a lo mismo, la concepción de Heráclito y otros de, que todas las cosas fluyen como corrientes, la de Protágoras, el más sabio de los hombres, la de que el hombre es la medida de todas las cosas, y la de Teteto de que, siendo así las cosas, el conocimiento muestra ser percepción. El problema central acerca del significado de la parte y del Teteto es decidir el sentido en el que estas tres cosas se reducen a la misma cosa. En el curso de alcanzar esta conclusión, Sócrates cuestiona las bases sobre las que las personas convencionalmente suponen que algunas de sus experiencias les dicen mejor que otras cómo son las cosas, realmente, las experiencias que tienen cuando están bien, por ejemplo, frente a las que tienen cuando están enfermas, o experiencias mientras están despiertas en vez de las tenidas en sueños. Desde luego, más radicalmente, pregunta cómo puede uno saber si está despierto o durmiendo, y con esta pregunta ayudó a iniciar una tradición escéptica de cuestionamiento que, sobre todo a través de la influencia de Descartes, ha continuado hacia la filosofía moderna. Desarrollando el aspecto heraclitiano de la concepción, Sócrates propone una teoría acerca de los movimientos, lentos y rápidos. Un crítico moderno querrá saber si esta es una teoría física, una especie de hipótesis científica, o, alternativamente, un modelo metafísico, un modo vívido de representar las implicaciones de apegarse a las certezas protagorianas. Esta cuestión no se le presentó a Platón exactamente en esa 117 forma, y probablemente es mejor dejar que se dirima a la luz de otras respuestas interpretativas que uno necesita dar. Por encima de todo, uno necesita decidir si Platón trae el material heraclitiano como algo que él mismo cree acerca del mundo material, o si es traído a colación simplemente como una consecuencia de la concepción protagoriana, cuya construcción va dirigida a ofrecer el único sentido en que la percepción podría ser conocimiento, porque la percepción inmediata es el único tipo de percepción que, como el conocimiento, tiene un contenido que, necesariamente, es verdadero. Platón da varias oportunidades para preguntar si el conocimiento y la percepción inmediata tienen tal característica en común. Si uno persigue la segunda línea, el argumento que conduce al rechazo de la concepción heraclitiana constituye una larga ridaxio la de Abserdán de la sugerencia de Teteto. No es ni siquiera plausible, procederá este argumento, que el conocimiento sea percepción, a menos que se quiera decir percepción inmediata, a la cual se aplica la máxima de Protágoras, pero si uno se apega a lo que está determinado por esa máxima, uno tiene un mundo heraclitiano, y, si el mundo es heraclitiano, no es posible el lenguaje o el pensamiento, 181 a 183. Se puede preguntar por qué, sobre esta línea, Protágoras tenía que conducir a Heráclito. Incluso si el único conocimiento yace en los datos indubitables de la percepción inmediata, caliente para mí ahora, no podríamos pensar que las cosas duraderas, tales como los objetos materiales y las personas, son los objetos meramente de la creencia. Hay más de un modo de aproximarse a esa pregunta, pero la perspectiva de Platón sobre ella está probablemente configurada por una suposición importante, que ha sido compartida de una forma u otra por muchos filósofos subsecuentes, que el conocimiento debe ser autosuficiente y no puede necesitar nada más débil que sí mismo. Si los enunciados de Protágoras ofrecen todo el conocimiento que hay, no pueden presuponer un entendimiento del mundo que descanse en la mera creencia. Si los enunciados protagorianos constituyen todo el conocimiento que hay, entonces debemos ser capaces de entender la idea de que lo que esos enunciados presentan como un mundo es todo el mundo que hay. Antes de que alcance a elaborar su final refutación del elemento heraclitiano, Sócrates se involucra en algunas complicadas maniobras en contra del elemento protagoriano por sí mismo. Después de rechazar algunos cargos en contra de Protágoras como puramente ad hominem, aísla la persuasiva objeción de que la teoría de Protágoras no puede dar cuenta de la verdad de su propia aserción. De hecho, si otros piensan que la teoría es falsa, no pueden estar equivocados al hacerlo. Este es uno de los primeros usos de un patrón de argumento que ha sido frecuentemente usado desde entonces, por el cual la teoría de un filósofo es aplicada a sí misma. Ha sido objetado que en este argumento Sócrates recae en un sentido no relativizado de verdadero, que la teoría de Protágoras ha eliminado, pero esa objeción suscita algunas preguntas más profundas. Las fórmulas de Protágoras no descansaban en el despliegue de un sentido relativizado de verdadero.
Lo que era relativizado eran los términos perceptuals, tales como caliente. Esto está caliente es verdadero para mí, obtuvo su contenido significando, está caliente para mí. A la luz de esto, la objeción de Sócrates tiene fuerza, porque 118. Está muy poco claro qué podría estar haciendo Protágoras al aseverar cosas tales como una teoría filosófica, que no puede ser expresada en tales términos. Por ejemplo, no tiene manera alguna de afirmar que alguien que llegara a aceptar su teoría estaría reemplazando concepciones falsas con verdaderas. En este punto del diálogo, de hecho se sugiere que Protágoras podría deshacerse enteramente de esta aseveración, y decir en vez de ello que puede ayudar a las personas a reemplazar estados mentales que son menos agradables, para ellas, con estados mentales que serán más agradables, para ellas. Pero, en réplica a esto, en uno de los más brillantes chispazos inteligentes de Platón, Sócrates señala que cualquier aseveración que sea capaz de hacer tal cosa involucra predicciones, y una predicción acerca de futuras certezas protagorianas no puede ser ella misma una certeza protagoriana, nadie posee un criterio dentro de sí mismo, 178c, de lo que será, incluso de lo que será para él mismo. Había habido antes, en 166b, una sugerencia de que Protágoras podría tener más éxito con enunciados acerca del pasado reduciendo los recuerdos a las impresiones presentes. En el caso del futuro, y lo mismo se aplica, podemos agregar aquellas preguntas estadísticas de cuántas personas están teniendo ciertos tipos de experiencia. Nada puede eliminar el hecho de que dos personas pueden tener creencias en conflicto, y no hay nada similar a una experiencia inmediata para garantizar que uno en vez del otro está en lo correcto. En estos casos, a diferencia de la experiencia inmediata, las partes están simétricamente relacionadas con el tema o materia del juicio, para ninguna de ellas es peculiarmente suyo. Precisamente en tales casos hay lugar para la pericia, y debido a esto, como deja en claro Sócrates, la objeción en contra de Protágoras, de que destruye sus propias aseveraciones de ser más sabio que otros, no es meramente retórica personal. En lugar de ello, al eliminar cualquier ámbito de pericia, elimina una de las más importantes aplicaciones de la noción de conocimiento. Empieza a parecer como si cuando, al principio, nos alejamos de los tipos de pericia para acercarnos a la experiencia perceptual inmediata y sus certezas subjetivas, pudiéramos haber dado vuelta en la dirección errónea. Antes de que dejemos la primera parte del diálogo se ofrece otro argumento en contra de la aserción de que el conocimiento es percepción, independientemente de la larga discusión que corrió a través de Protágoras y Heráclito. Este argumento, que nuevamente ha tenido una influencia inmensamente importante en la filosofía posterior, descansa sobre la idea de que cada sentido puede aprender ítem solo de un cierto tipo, como la vista se relaciona con los colores, el oído con los sonidos, y así consecutivamente. Pero el conocimiento requiere conceptos que no estén atados de este modo a ninguno de los sentidos, conceptos tales como mismidad, diferencia y ser. ¿Por cuál de los sentidos podemos comprender que un sonido es algo diferente de un color? No obstante, esto es ciertamente algo que sabemos, y, desde luego, todo lo que sabemos involucra conceptos de este tipo no sensorial. Así, el conocimiento no es percepción, y esto, en cualquier caso, es algo que hemos llegado a entender, como dice Sócrates. Hay otras cosas también que podemos llegar a entender al pensar a través de la larga y maravillosamente sutil ruta que ha conducido a esta conclusión. 119. El diálogo ahora da una nueva vuelta, y Teteto ofrece una sugerencia diferente, que el conocimiento es juicio verdadero. Esta sugerencia es también refutada, al final de la parte 2, 200 a 201, con un argumento muy dúctil que es un paradigma de los argumentos todavía utilizados para establecer esto. Alguien puede tener una creencia verdadera acerca de un cierto tema, pero puede verse a pura suerte que su creencia sea verdadera, adquiriéndola como lo hizo, él podría del mismo modo haber adquirido una falsa. Si esto es así, su creencia verdadera no cuenta como conocimiento. Este es el argumento de Platón, y es concluyente, incluso aunque no esté enteramente claro por el ejemplo que contraste tiene en mente Platón entre las fuentes correctas y las no correctas de la creencia. Su escena es un tribunal donde un abogado orador persuade al jurado de algo que puede, desde luego, ser verdadero, pero donde las condiciones les impiden a sus miembros alcanzar un juicio correcto sobre el asunto. Quiere subrayar Platón la distinción entre experiencia de primera mano, tal como la que pudiera tener un testigo ocular, y un mero testimonio de segunda mano. O, en vez de ello, la distinción entre un argumento completo y uno que es superficial y apresurado. La distinción no hace mucha diferencia en cuanto al uso del ejemplo para este propósito particular. Haría una diferencia si Platón fuera a tratar de desarrollar una explicación del conocimiento construyendo directamente sobre tales ejemplos, como muchos teóricos modernos lo hacen, pero, como veremos, no trata de hacerlo. El ejemplo del jurado, el cual refuta la sugerencia de que el conocimiento es creencia verdadera, ocupa solamente una página al mismo final de la parte 2.
Casi toda la parte está dedicada a una cuestión preliminar, la de si puede haber una cosa tal como un juicio falso. Se introducen dos líneas de argumentación para sugerir que el juicio falso puede ser imposible. Una de ellas, 188 a 189, señala que el juicio falso debe involucrar pensar lo que no es, lo que es difícil de distinguir de no pensar nada, lo cual a su vez debe ser equivalente a no pensar en absoluto. Este tipo de argumento no se persigue en el Teteto, pero se discute largamente en su diálogo sucesor, el Sofista, así lo son, también, las concepciones de Parménides y otros ya mencionados, 180 a 181, 183 a 184, quienes sostienen que todo es, en algún sentido, uno, y que no puede haber cambio o diferencia en el mundo. El Sofista exhibe, entre otras cosas, la penetrante intuición de Platón de que estos dos asuntos, la falsedad y el cambio, están estrechamente relacionados entre sí, y que ambos exigen un examen más cercano de las ideas de ser. El Teteto mismo persigue solamente el otro de los dos problemas acerca del juicio falso que menciona, aquel centrado en la idea de tomar o confundir una cosa con la otra. El argumento es que esto debe ser imposible. Uno no puede cometer un error acerca de algo que uno no sabe, como pudiera uno siquiera pensar en ello, y de esto se sigue que uno no puede confundir dos cosas que uno no conoce ni algo que uno no conoce con algo que uno conoce. Pero, más aún, uno no puede confundir entre sí dos cosas que uno conoce porque esto sería suficiente para mostrar que uno no las conocía, si alguien pudiera decirse a sí mismo, y creerlo, Teteto es Teodoro, entonces literalmente no sabría de qué estaba hablando. Pero de todo es verdadero que o bien uno lo conoce o bien no lo conoce, así que estas son todas las combinaciones concebibles, de este modo. 120. Nada puede ser confundido con ninguna otra cosa. El resultado del argumento, en efecto, es que una condición necesaria para confundir dos ítems entre sí es que uno debe conocer ambos, pero esta es también una condición suficiente para distinguirlos, es decir, para no confundirlos. Encarado con este acertijo, Sócrates introduce una posibilidad que ayuda a la discusión a progresar un poco. Las suposiciones del argumento no son muy verdaderas, porque uno puede confundir algo que uno percibe con algo que uno conoce, y la cosa o persona que uno percibe puede o bien ser conocida o bien desconocida de uno. De esta manera, puedo confundir a alguien que veo de lejos con Teteto, quien me es conocido, y la persona que veo puede ser, de hecho, otra que conozco, tal como Teodoro, o puede ser un extraño. En tal caso puedo cometer un error. Sócrates examina todas, o casi todas, las posibilidades que permite esta nueva idea, ilustrándola con un modelo de la mente como un molde de cera que adopta y preserva imágenes de ítems que uno ha percibido previamente. El molde de cera es aquí un modelo meramente de la memoria, y no, como vino a ser en la filosofía posterior, de la percepción. Cuando posteriormente percibo algo, puedo hacer encajar esa percepción con una imagen en mi molde, y en este proceso yace la posibilidad del error. Sin embargo, este modelo no puede ser suficiente. Podemos cometer errores acerca de cosas que no son percibidas en absoluto. Así, alguien que pregunta cuánto es 7 más 5 puede, si es malo en aritmética, pensar que la respuesta es 11 en vez de 12, y este error no puede ser explicado en términos del molde. De esta manera se introduce un segundo modelo, de un aviario o jaula de pájaros. Conforme uno adquiere conocimiento de los números, uno llega a poseer, como quien dice, pájaros de conocimiento que entran en la jaula de la mente. Al buscar la respuesta a una pregunta dada, uno trata de aprender al pájaro correcto, y uno puede aprender al equivocado, como lo hace la persona que piensa que 11, en vez de 12, es la suma de 7 y 5. Con el aviario Platón introduce una distinción que es muy importante para la teoría del conocimiento, entre conocimiento disposicional y conocimiento en acto, lo que se representa en el modelo en términos de la diferencia entre meramente poseer un pájaro en la jaula y tenerlo en la propia mano. Esta distinción, que fue posteriormente expresada por Aristóteles en términos de tener conocimiento y usarlo, es útil, pero no resuelve el problema presente. Si hay un acertijo de cómo podemos confundir una cosa que conocemos con otra cosa que conocemos, surge exactamente igual con los pájaros en el modelo, el aviario simplemente ha reemplazado un error con otro. No ayuda, tampoco, agregar al aviario, como sugiere Teteto más bien desesperadamente, pedazos de ignorancia, ello plantea el mismo problema nuevamente, y algunos otros también. Los académicos se han preguntado cómo el molde y el aviario han de reconciliarse con cosas que Platón dice en otro lado acerca del conocimiento, la percepción y nuestra aprehensión de la aritmética. Estas preocupaciones no vienen al caso. Los modelos están diseñados para tratar con una pregunta específica, y debiéramos concentrarnos en los aspectos de ellos que son relevantes para esa pregunta. Así, tener en el aviario propio al pájaro que es el conocimiento del 11, meramente representa la capacidad de pensar en él. 121.
Número 11, y no necesitamos preocuparnos aquí de asuntos tales como el estatus metafísico de los números. Somos dejados con suficientes preguntas, incluso cuando dejamos de lado las irrelevantes, y cada uno de los modelos ha dado lugar a muchas discusiones. Con el aviario, por ejemplo, hay pájaros que corresponden a 7 y a 5 involucrados en el error que escribe Sócrates. Hay un pájaro por separado que está etiquetado como la suma de 7 y 5. La mejor respuesta a estas preguntas parece ser que solamente son mencionados los pájaros correspondientes al 11 y al 12, y Platón nos deja con el problema irresuelto de cómo puede uno de ellos ser confundido con el otro, como parece ser si se piensa que 11 responde a la pregunta, que son 7 y 5. Una pregunta que necesita ser considerada es si Platón intenta dejarnos con un resultado positivo a partir del molde de cera. ¿Contribuye este a la comprensión de los errores que involucran la percepción, y fracasa solo en la medida en que no puede explicar otros? ¿O acaso su fracaso para explicar otros significa que da una visión demasiado poco profunda incluso de los errores que involucran la percepción? Aquí debemos mantener en mente que nuestras expectativas de que una teoría trate con estos asuntos son diferentes de las de Platón. La filosofía moderna piensa en estas como problemas semánticos, que se ocupan del entendimiento correcto de pensamientos tales como la suma de 7 y 5 es 11, o el hombre que puedo ver por allá es teteto, y estamos ocupados con los modos en que se puede asegurar la referencia a un ítem dado mediante diferentes expresiones. Si esperamos tener una teoría semántica, probablemente pensaremos que el molde no nos ayuda más que el aviario. Platón, en efecto, dice que debiéramos considerar los procesos de pensamiento en términos de habla que el alma conduce consigo misma, una fructífera línea de investigación que adopta ulteriormente en el sofista. Pero las distinciones desplegadas en el molde y el aviario, a diferencia de algunas hechas en el sofista, no pertenecen a la teoría semántica, y no hay una relación directa entre las concepciones semánticas y los procesos mencionada en los modelos, no hay sugerencia alguna, por ejemplo, de que cuando pienso, el hombre que puedo ver es teteto, lo que quiero decir es, mi percepción presente de un hombre encaja en mi memoria de teteto. En lugar de ello, la idea es que el proceso de tener el pensamiento implica el que encaje la percepción con mi memoria. Platón trata de proceder distinguiendo modos perceptuales y no perceptuales de aprender o alcanzar un ítem. Esta es una distinción que, desastrosamente, no tiene ningún análogo cuando llegamos al aviario. ¿Cómo exactamente se supone que la distinción entre modos de aprender ayuda a resolver los problemas, y cómo exactamente se relaciona con lo que ahora sería discutido como problemas semánticos de referencia? Son preguntas que merecen consideración cuidadosa. Necesitamos preguntar, también, por qué Platón está tan preocupado aquí con cuestiones de identidad errónea. Una respuesta simple es que este es un acertijo que ha escogido discutir aquí, un acertijo expresado en términos de confundir una cosa con otra. Posteriormente, en el sofista, se volverá a la falsedad descriptiva, tal como la que está involucrada al decir que Teteto está volando cuando de hecho está sentado. Pero la 122. Concentración de Platón en el Teteto sobre los errores de identidad no proviene solamente del acertijo que se impuso a sí mismo. Se relaciona, más bien, con un descubrimiento radical que Platón había hecho, y que resuena a través de la parte postrera del Teteto y en el sofista, que el conocimiento es necesario para el error. En su obra más temprana, Platón había tendido a asimilar el error con la ignorancia. Ignorancia, el no saber acerca de algo, puede ser vista como simplemente la negación del conocimiento. En el caso de la pericia o de una habilidad, la ignorancia es, básicamente, un vacío, la carencia del conocimiento apropiado. Igualmente, con la ignorancia de ítems particulares, no saber de algo es no tener pensamientos acerca de ello. El diálogo La República, en particular, en su tratamiento del conocimiento, está abrumadoramente ocupado con dos temas: los tipos de habilidad que distinguen a los gobernantes de las otras clases de la ciudad, y los asuntos distintivos de los que se ocupan diferentes estados mentales y varios estudios, tales como la filosofía y las matemáticas. Ninguno de estos intereses está bien diseñado para sacar a la luz distinciones entre la ignorancia y el error. El teteto y el sofista, por otra parte, abordan el punto fundamental de que el error no es solamente diferente de la mera ignorancia, sino que, en cierto modo, la excluye. Puedo cometer un error acerca de algo solamente si lo conozco, o sé algo acerca de ello, o sé lo suficiente acerca de ello para que mi creencia falsa sea una creencia acerca de esa cosa. Estos requerimientos podían solamente parecer muy enigmáticos, hasta que Platón dio los primeros pasos hacia su clarificación. Aquellos pasos requerían que preguntase qué necesitaba uno saber para estar en posición de cometer un error, y esto naturalmente condujo primero a problemas de identificación equivocada. Esta concentración se traslada a la parte 3, donde se toma la propuesta de que el conocimiento puede ser creencia verdadera junto con un logos, una explicación o una relación, como pudiéramos traducir de la mejor manera esta muy versátil palabra.
La parte 3 es la más comprimida y, de algunas maneras, la más problemática parte del diálogo, y el primer problema que tiene que encararse es que nunca discute lo que podríamos estar inclinados a pensar que debiera estar discutiendo. La propuesta en términos de una relación, o explicación, sigue inmediatamente el ejemplo del jurado, que directamente refuta, como vimos antes, la concepción del conocimiento como meramente juicio verdadero. El saber y la opinión verdadera no pueden ser la misma cosa, dice Sócrates, 201c. Eso es justamente algo que le oí decir a una persona, replica Teteto, y que se me había olvidado. Afirmaba que la opinión verdadera acompañada de una explicación es saber. Después de esto, esperaríamos que el diálogo prosiguiese el tipo de relación que hubiera podido convertir la creencia verdadera de los jurados en conocimiento, así, los haría capaces de ofrecer una base más confiable de tal creencia, quizá, tal como la que está al alcance de un testigo ocular, o capaces de repetir los detalles de un modo consistente y dar buenas explicaciones ante las objeciones. Tales consideraciones, desde luego, habían aparecido en un diálogo mucho más temprano, el Menón. Pero nada de este tipo se sigue. La propuesta del hombre es elaborada en términos de un sueño, narrado por Sócrates, de una teoría muy abstracta que busca construir complejos conocibles a partir de elementos no conocibles. El 123. Ejemplo del jurado sirve como una transición a una discusión que no da seguimiento a tales ejemplos, sino que retrocede a un nivel más básico y busca un mejor entendimiento de lo que es conocer una cierta cosa, tener una aprehensión de ella. Esto contribuye en sí mismo a descubrir qué es el conocimiento, pero también tiene una relación teórica más amplia con la enigmática conclusión que ha emergido, que el error presupone al conocimiento. El sueño ha sido muy discutido, y los académicos no han estado enteramente de acuerdo en cuanto a la medida en que se refiere a las teorías de algún pensador específico, así como han diferido acerca de su interpretación exacta. Más generalmente, los críticos han estado perplejos por la naturaleza extremadamente inespecífica del modelo, no se nos dice nada acerca de los tipos de elementos o de los todos involucrados. Sin embargo, la lección que ha de extraerse de la discusión es quizá tan general que no importa cuáles pudiesen ser los elementos inespecificados. La lección es que va a haber una dificultad sistemática con cualquier propuesta en el sentido de que el conocimiento de un cierto ítem debiera ser explicado en términos de un análisis de elementos incognoscibles, 212. Explotando algunas aseveraciones, aparentemente muy dudosas, acerca de las relaciones entre nociones tales como todo, suma y totalidad, Sócrates es capaz de argumentar que o bien el complejo es un todo cognoscible que debe tener partes cognoscibles, o bien, alternativamente, si las supuestas partes o elementos realmente son incognoscibles, entonces no pueden ser partes de un complejo en absoluto. Estos argumentos pueden parecer falaces, pero una vez más debemos tener en mente lo que se supone que hacen. Las relaciones de la parte con el todo le provocaban perplejidad a Platón, como se la provocaron a otros pensadores griegos, pero aquí indudablemente tiene la certeza de que hay una diferencia entre el complejo o sílaba S seguida por O, y el mero par de ítems, S y O. Él también es consciente de que uno puede letrear las sílabas O, pero no puede letrear la letra S. Lo que quiere decir, en realidad, es que el deletreo no puede ser una analogía adecuada del conocer, no importa exactamente de qué manera los todos estén construidos de partes, los todos cognoscibles no pueden ser construidos de partes incognoscibles. Debemos recordar todo el tiempo el desafiante requerimiento que ha emergido ahora, que uno debe conocer una cosa si es que uno ha de tener una creencia verdadera o falsa acerca de ella. Se sigue de esto que cada una de un conjunto de letras, o cualesquiera otros elementos tales, tendrá que ser conocida, si uno ha de creer de ella que, junto con las otras, forma un complejo dado, pero, de acuerdo con la relación del sueño, esto es exactamente lo que alguien tendrá que creer de cada elemento, si es que ha de conocer el complejo. Después de rechazar la teoría del sueño, Sócrates retorna a considerar, más generalmente, que pudiera ser una explicación o relación. Pone de lado el sentido en el que significa una expresión de pensamiento, por la obvia razón de que la creencia verdadera misma puede recibir tal expresión, esto no puede ser lo que convierte a la creencia en conocimiento. Cada uno de los dos candidatos adicionales que se presentan enseguida hace surgir, a su vez, una muy general dificultad de principio. Uno retorna al tipo de idea ofrecido en el sueño, de que una explicación de un todo ha de ser dada. 124. Enlistando sus partes, y plantea otro problema, independiente del punto especial, que las partes son ellas mismas inconocibles, que ha sido ya planteado contra el sueño. Si alguien da una enumeración correcta de las partes, podemos plantear la pregunta de si sabía que esta era una correcta enumeración de ellas, o de si, por ejemplo, la había hecho correctamente por suerte. Así, tendremos que decir que conocer una cosa, o lo que una cosa es,
involucra tener una concepción correcta de ella y conocer su composición en términos de sus partes, y esto no nos lleva más lejos con una relación o explicación del conocimiento. Sí, después de todo, se propone que la explicación de una cosa particular que nos dará conocimiento de ella de encontrarse en una aprehensión de sus características distintivas, de lo que la hace ser diferente de otras cosas, entramos en una dificultad muy directamente relacionada con aquellas planteadas por el molde y el aviario, a menos que uno aprenda las características distintivas de una cosa, de manera que uno pueda distinguirla de otras cosas. Uno no puede ni siquiera pensar en ella, y por lo tanto no puede llegar tan lejos como para tener concepción alguna de ella en absoluto, incluso una que no llegue a ser conocimiento. Los argumentos de la parte 3 no ocultan el hecho de que dejan mucho por ser discutido. Pero la tercera parte es como la segunda, que más explícitamente detalla sus dificultades, y también como la primera, que extensivamente despliega un argumento complejo, hasta el punto de que todas desmienten la conclusión formalmente negativa del diálogo. No sabemos al final del mismo qué es el conocimiento, pero entendemos mejor que al principio que podría estar involucrado en saber qué es el conocimiento. Gracias a una discusión que, incluso para los estándares de Platón, es excepcionalmente rica, inventiva y profunda, hemos sido alertados a problemas básicos y muy generales no solo en el entendimiento del conocimiento, sino en la aprehensión de lo que pudiera ser el conocimiento verdadero o falso, y en lo que es pensar acerca de una cosa particular, ya sea correcta o incorrectamente. Platón dice en la República que el dialéctico, la persona que cultiva la filosofía, es quien ve las cosas juntas. El teteto, aunque es uno de los diálogos de Platón más analíticos y también, superficialmente, uno de los más discontinuos en su argumento, tiene un poder notable para ayudarnos a hacer precisamente eso. Breve bibliografía. Los principales comentarios sobre el teteto están en inglés. La versión revisada de la traducción de M.J. Levitt incluida en este volumen se publicó primero, junto con una introducción más extensa, en Miles Banyat, de Tetetus of Plato, Indianapolis, 1990. Se usó en esta traducción castellana Teteto, en Platón, Diálogos, T.V., Greos, Madrid, 2000. Un comentario sobre el texto griego se encontrará en Lewis Campbell, de Tetetus of Plato, con un texto revisado y notas en inglés, 2 ed. Oxford, 1883. Los siguientes son comentarios sobre otras traducciones en inglés, que el lector puede. 125. Encontrar de utilidad para compararlas con la de la señora Levitt, Francis MacDonald Cornford, Plato's Theory of Knowledge, El Teteto y el Sofista de Platón traducidos con un comentario, Londres, 1935, y John McDowell, Plato, Tetetus, traducido con notas, Oxford, 1973. Un estudio del diálogo sin traducción está en David Boustak, Platos, Tetetus, Oxford, 1988. Entre los libros más generales sobre Platón que contienen discusiones sustanciales del Teteto se incluyen W. Runciman, Platos Later Epistemology, Cambridge, 1962, Kenneth M. Seyar, Platos Analytic Method, Chicago/Londres, 1969, y Nicholas P. Witte, Plato Knowledge and Reality, Indianapolis, 1976. Hay muchos artículos que arrojan luz sobre aspectos particulares de los diálogos. El lector que desee llevar la discusión más lejos deberá consultar la útil lista presentada por Miles Banyat en de Tetetus of Plato, pp. 243 a 248,